Perfecto, muy buenos días para todos y todas. Queremos agradecerles a quienes están asistiendo en este momento. Creo que también estamos en vivo a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a nuestro club de lectura del Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y del Postconflicto en Colombia, con su semillero Semillas para la Paz en Paz, donde hemos abierto este espacio académico de discusión alrededor de varios libros de Alfredo Molano, sociólogo que nos ha acompañado en este semestre con su pensamiento, con sus escritos, con su postura académica y social. Y para cerrar este ciclo de nuestro club de lectura, donde abordamos 4 textos del autor, en el que pudimos adentrarnos en su pensamiento, en su postura y en la postura de las víctimas y victimarios y de quienes viven en conflicto de primera mano en el territorio nacional y que aún lo viven hoy porque pues podemos considerar que podemos estar en un escenario de posacuerdo, pero no estamos en un escenario de posconflicto. El conflicto todavía es presente en Colombia, todavía lo vivimos y lo viven en las regiones del país. Hoy en esta sesión del Club de Lectura tenemos a Andrea Restrepo, historiadora, que tuvo la posibilidad y la oportunidad de trabajar de la mano de Alfredo Molano como investigadora, y ya ella nos contará su experiencia vivida. Y también quisimos invitarte precisamente por todo el trabajo que has venido adelantando con posterioridad a esa experiencia de haber trabajado con Alfredo y contarnos un poco alrededor de su técnica principal de investigación. Andrea maneja también el tema y es especialista en el tema de género y reintegración, apoyando este proceso nuevo después del acuerdo de paz, que es otro de nuestros objetivos principales dentro del grupo de investigación y el semillero de investigación, analizar y observar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en La Habana en el año 2016. Andrea, te agradecemos mucho que nos estés acompañando hoy, que nos vengas a compartir esta experiencia, que podamos contar con estos insumos que son importantes desde la investigación social y sobre todo con una protagonista de primera mano que tuve la posibilidad también de trabajar con Alfredo Molano y de tener esa experiencia que para los investigadores y los estudiantes que están en proceso de formación como investigadores tengan la posibilidad de conocer. Bienvenida, Andrea, y pues te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Voy a poner la cámara un segundo para, bueno, presentarme. Para mí es un gusto poder contribuir con mi experiencia, como hablábamos la sesión pasada de planeación. Más que como una cátedra, es contar una historia de un momento pequeño de mi vida de trabajo con Alfredo Molano. Y también hice un ejercicio de memoria para poder estar aquí hoy, digamos, sacando algunos elementos que considero pueden ser de relevancia para los y las estudiantes en sus ejercicios de investigación, de acuerdo a la experiencia que tuve. Y justo encontré este cuaderno de notas, aquí está, me lo firmó Alfredo en su momento, y es este cuaderno de notas que tengo desde el 2005 del proceso. Ya les voy a contar exactamente qué proceso fue el que realicé. Fue inclusive mi primer trabajo, además fue mi primer trabajo de campo en el Putumayo. Yo tenía una experiencia de vida muy urbana y para mí ese momento pues fue totalmente relevante y me transformó también la vida y la perspectiva de cómo debía enfocar mi trabajo y cualquier acción, tanto de investigación como profesional, para el desarrollo y la contribución con este país. Entonces, bueno, voy a apagar la cámara y voy a empezar a contarles. Como es una experiencia, también me gustaría que fuera un diálogo, así que en la medida en que ustedes tengan preguntas o dudas o alguna inquietud adicional de la que yo esté narrando, pues bienvenidas, levanten la mano y vamos haciendo una conversación. Yo empecé a trabajar con Alfredo en el 2005, en septiembre del 2005, en el marco de un proyecto financiado en su momento por la Embajada de Holanda,
que pretendía fortalecer las radios indígenas comunitarias, ya que uno iba pues a ciertos territorios y se oía vallenato todo el día o música todo el día, pero no había un trabajo alrededor ni de la memoria ni de la historia de esas comunidades que permitiera además sostener en el tiempo la identidad, ¿no? La identidad de las comunidades indígenas. Entonces, este proyecto particularmente se centró en trabajar con jóvenes, enseñándoles toda la técnica de historia oral de Alfredo Molano para eh, volver todo ese trabajo y esa experiencia desde los jóvenes programas de radio que las mismas comunidades pudieran escuchar y tener, digamos, un trabajo o una escucha comunitaria alrededor de su propia historia, memoria y de fortalecimiento de su identidad. Eso fue en el Putumayo. Trabajamos Alto Putumayo con los 5 cabildos Ingas y Kamsá que hay en Sibundoy. Y luego trabajamos otro año con Medio Putumayo con la OSIP, que es una organización indígena que articula aproximadamente, creo que, ya no recuerdo bien la cifra, pero creo que alrededor de 50 pueblos entre el Medio y Bajo Putumayo. Y fue pues una experiencia muy interesante. Eh, para como iniciar como elementos trascendentales para aportarles a los procesos de investigación. El primer punto, creo que lo aprendí desde ese momento y creo que es algo que hay que mantener siempre, sobre todo cuando estamos en Bogotá o cuando estamos haciendo investigaciones un poco desde el centro, ¿no? Desde el centro del poder, desde la ciudad y no desde el territorio, es siempre planear una investigación o planear un proceso de manera participativa. Es decir, siempre hay que consultar a las comunidades. Digamos que esta idea que tuvo Alfredo Molano con las embajadas, fue una idea que se trabajó directamente con estas organizaciones, tanto los cabildos como las organizaciones indígenas, de manera que cualquier contribución que se haga desde las investigaciones, desde cualquier, digamos, trabajo en lo territorial, realmente haga parte de las agendas de las organizaciones y no hacer, digamos, una acción con daño o no llegar a imponer una mirada o no llegar a poner una temática que no le va a ser útil a las comunidades en el marco de sus procesos particulares o de sus contextos. Entonces, eso es, digamos, como un primer aprendizaje que tiene que ver con la planeación participativa y es cualquier idea de investigación que tenga que ver con un territorio, una comunidad, una población, primero hay que indagar y hay que co-construir de manera que ese resultado sea un resultado útil y sea un resultado que realmente contribuya a las propuestas y al desarrollo que las comunidades están teniendo en sus momentos, ¿no? Entonces, eso es fundamental y eso parte también de tener una relación no sujeto-objeto, sino una relación coordinada en donde tú realmente estás trabajando de manera horizontal y asumiendo que ese sujeto es un actor político en las decisiones que va tomando frente a los procesos investigativos. Bueno, ese como primer elemento. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Yo creo que por el momento todo claro. Sí, todo Vale, claro, Andrés. vale, Llevamos Samuel. 2 puntos muy importantes, gracias. Listo, entonces eso fundamental, la planeación participativa y la vinculación directa de los, desde la actoría política y el reconocimiento de la actoría política de los sujetos a las propuestas de definición de objetivos y definición de resultados de las investigaciones. Eso es fundamental para que efectivamente haya una legitimidad del trabajo y un uso adecuado y una contribución a la comunidad, ¿no? Porque no es mi interés, sino que es un interés ya colectivo. Entonces, eso nos implica empezar a dialogar con el territorio desde el momento del diseño de la investigación. Eso es fundamental. El segundo elemento que en estos días estuve analizando ya es, digamos, algo muy propio de la metodología de Alfredo y era cómo adentrarnos al contexto. Cuando tú vas a trabajar la memoria oral, la historia oral o la técnica de historia de vida, tú te tienes que, de alguna manera, contextualizar. Es decir, no podemos trabajar
o lo que decía Alfredo un poco, no en estos términos concretamente, pero un poco lo que nos daba a entender. No puedo yo narrar la historia de un campesino si no comparto una mínima experiencia de ese campesino y de su existencia y de su entorno. Entonces, ¿cuál era el llamado que nos hacía a ir directamente al contexto? Es decir, tú tienes que ir al contexto era, no vamos a viajar en avión, sino que vamos a viajar por tierra hasta el Putumayo, así sean 15 horas, 18 horas, pero hay que ver las montañas, hay que reconocer la geografía, hay que leer la historia, hay que escuchar, hay que ver la gente cómo habla, hay que estar en el bus sentado viviendo lo que vive una persona que va de Bogotá al Putumayo, hay que ver dónde se para, hay que ver qué pasa con las relaciones cotidianas, hay que leer cada detalle y eso implica por direccionarte directamente al contexto y vivir el contexto. Entonces era iniciar los trayectos por tierra, admirando la geografía. Además allí, pues en ese momento, como les contaba, yo era una chica totalmente urbana y se me abrió este país tan diverso en biodiversidad, la fascinación, los cambios de paisajes, la naturaleza. Fue algo como extraordinario meternos en esa Colombia profunda por tierra y además era utilizar todos los sentidos para leer el contexto. Todos los sentidos implicaba desde bajarse en la tienda y probar el dulce anaranjado que vendían hasta comer el almuerzo con la señora en el restaurante donde todo el mundo entraba a tomar la bebida que la gente tomaba e ir, digamos, como metiéndose al contexto desde la comida, desde los olores, desde los sabores, escuchar la música que escuchaban y empezar como a adentrarse realmente y a vivir y a sentir ese territorio. Si uno no lee el territorio, pues es muy difícil que tú puedas expresar en la escritura realmente las dinámicas de esa historia, ¿no? Entonces, otro llamado que nos hacía era esa vivencia directa en el territorio donde vas a hacer una investigación o donde vas a recoger una historia de vida. Y eso partía también de la técnica de Alfredo Molano. La técnica de Alfredo Molano de historia de vida tenía tres momentos. El primer momento era ir al contexto, conocer, obviamente tú tenías que hacer un proceso investigativo, o sea, si íbamos a estar en el Putumayo, teníamos que haber leído de toda la historia del Putumayo a nivel político, a nivel social, a nivel económico, entender qué había pasado, entender cuál era el contexto actual, qué había pasado con esas comunidades para poder tener, digamos, un marco más amplio de las entrevistas que ibas a hacer. Entonces, los tres momentos fundamentales ya hablando de la técnica de la historia de vida, tenían que ver primero con la entrevista. La entrevista se debía hacer, como decía Alfredo, en el contexto directo de la persona, es decir, en la casa. En la casa y en la sala, si podíamos, pues obviamente tener acceso, porque no solamente se tenía que leer el discurso, sino que se tenía que leer el espacio, se tenía que leer la expresión. Entonces, siempre las entrevistas, según la sugerencia de Alfredo, se debían citar en donde la persona habita. Entonces uno tenía que ir a la casa de la persona, sentarse en la sala y observar el cuadro, observar la sala, observar la mesa, observar el jardín, observar todos los elementos que le daban un significado mucho más integral a quién era ese personaje, ¿no? Y partía de tres preguntas básicas: ¿dónde, cuándo y cómo? Esas eran las tres preguntas básicas para iniciar una historia de vida. Entonces tú empezabas desde usted dónde nació, cuándo nació, cuéntenos en dónde vivía y cómo se desarrolló un momento de su vida, cuál fue el momento más significativo de su infancia. Y ahí la persona, mediante esa pregunta tan sencilla, empezaba a contar un relato y la historia de vida es como una línea llena de ventanas, en donde un recuerdo te lleva a otro. Entonces tú lo que vas a hacer en la entrevista es ser una guía de ese proceso. Tú dejas que la persona abra ventanas, profundizas en preguntas. Cuando ya ves que de alguna manera esa ventana se va a cerrar, vuelves al momento donde habías dejado la línea original, el tiempo específico, el espacio específico y sigues avanzando. A esa persona le vuelve otro recuerdo, lo abres y lo esculcas y vuelves a la historia y así vas avanzando
en un relato de cubrir, dependiendo pues obviamente de la edad de quien estés entrevistando, de 20 o 30 años, en donde tienes múltiples puertas que has investigado en temas, en experiencias, en situaciones, en política, y la misma persona te va dando todo el contexto. Entonces, esa es como la primera etapa. Por eso también él hacía tanta insistencia en que uno no sabe escuchar a la gente, porque nos tenemos que quitar todo el preconcepto que cargamos, o todo nuestro conocimiento frente a algo, despojarnos para realmente entregarnos en la narrativa y en la experiencia que esa persona ha vivido las temáticas que estamos abordando. Si tú entrevistas con prejuicios o si tú entrevistas desde tu punto de vista, bloqueas efectivamente el relato natural o el sentido natural de lo que la persona te está contando. Entonces, es un poco despojarse y dejarse llevar por el contexto, por el relato, por la memoria y por la experiencia, y volvernos una guía para que esa persona pueda, en el marco del hilo conductor de su historia de vida, abrir permanentemente ventanas que nos muestren realidades. Este punto es muy importante porque eso es lo que nos permite hablar de la historia oral, a diferencia de la historia oficial. Entonces, Alfredo siempre en los talleres hacía mucha diferencia de la importancia en este país de la oralidad la historia oficial, haber sido pues obviamente escrita por las élites y el poder, que es una mirada frente a lo que ocurrió, una mirada frente a la historia. Y hablar con los que no han tenido voz, con quienes han sido excluidos, discriminados, discriminadas, es una manera de ampliar las múltiples versiones de la historia de este país para tener una mirada mucho más amplia, integral e incluyente, ¿no? Frente al conflicto en general, frente a las propuestas de país, etcétera, frente a las problemáticas que hay que abordar. Entonces, para Alfredo la historia oral y lo que un poco nos inculcaba era una manera de realmente entender el país y poder visibilizar problemáticas desde la vida misma de los y las campesinas, de los colonos, de los indígenas, de las personas que siempre han estado aisladas o excluidas de poder participar políticamente en este país, poder decidir políticamente en este país, y por supuesto, pues quienes han estado totalmente excluidas por falta de oportunidades de la academia y de los relatos de la historia oficial. Entonces, era también como una invitación a volver un poco más democrático el país, incluyente desde las múltiples miradas y las diversidades con las que cuenta el país, y de los excluidos, por supuesto, y afectados por el conflicto. Entonces, eso era fundamental, y eso entonces nos orientaba precisamente a entregarnos desde casi que el espíritu, los sentidos, la vivencia, a estar en ese contexto para poder tener un diálogo real, transparente, despojándonos de todos nuestros prejuicios y poder realmente destacar un poco el sentido de lo que esa persona nos quería expresar. Esto también, aquí hay un punto muy importante y en este ejercicio como de contextualización para el desarrollo de la historia oral, y era también como poder convivir un poco ahí, ¿no? Pues no convivir, pero poder permanecer un poco en el territorio para poder entender más allá de lo que nos había contado una persona en su experiencia, poderla leer también desde un contexto más comunitario, ¿no? Entonces, sí o sí, poder vivenciar y poder estar directamente en el territorio era fundamental para poder tener un desarrollo de la historia de vida. Ese es como el segundo momento, el primer momento de la técnica de entrevista. El segundo momento es un momento técnico, que es como toda la transcripción, y allí hay algo muy importante, y era la transcripción de esa entrevista. Había que hacerla totalmente sin editar ningún pedazo. ¿Por qué? Porque
Ya posteriormente en la construcción del relato, ¿alguien levantó la mano, perdón? Sí, Andrea, es la profesora Sandra que creo que quiere hacerte una pregunta. Adelante. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por... Buenos días, ¿me están escuchando? Sí. Sí, se escucha Buenos perfecto. días, ¿me escuchan? Ok. Antes de pasar a la tercera parte, y es si en ese proceso se hacía un estudio de contexto y se escogían los personajes, o si los personajes, digamos, se escogen unos y van apareciendo otros a través de esa experiencia de campo. Yo creo, pues desde mi experiencia, que es una combinación de las dos cosas. Primero, el análisis de contexto previo es fundamental. Como decía, tú tienes que haber leído un poco del desarrollo de ese territorio a nivel político, económico, social. Alfredo era una persona muy exigente en la lectura también de la geografía del país. Es decir, en esa mirada o en ese análisis de contexto histórico no puede estar por fuera la geografía del país, porque tú también tienes que leer los árboles, los ríos tienen historia, historia política, entonces había que tener un análisis previo muy integral. Pero por otro lado, si tú, por ejemplo, querías analizar, por ejemplo, pongo un ejemplo, si la intención de la investigación es reconstruir a través de historia de vida el proceso organizativo, por ejemplo, de la OSIP, que fue la organización indígena con la que trabajamos, pues efectivamente tú tienes que escoger ciertos liderazgos o personas que la fundaron o algunos personajes importantes que consideres que te pueden dar esa información. Sin embargo, el trabajo en la marcha van surgiendo múltiples personajes que se vuelven, además, no era solamente el líder importante, sino el personaje de a pie que estaba en la tienda. Cuéntame su historia de vida, que es el que finalmente tampoco tiene la voz. Entonces es una combinación de escoger personas que recomienda la misma comunidad por su experiencia o conocimiento, depende de la temática que tú quieras investigar, pero también personas de a pie generales del contexto que te permita también abrir una mirada desde la vivencia cotidiana del personaje que nunca ha tenido voz. Entonces es un poco esa combinación para ampliar realmente una narrativa mucho más amplia del territorio. Muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta, creo que aquí ya se animaron a hablar. Evert o Samuel, no vi quién levantó primero la mano. Adelante. Vale, a mí me gustaría que me resolvieras una preguntita. Es como desde esa experiencia, cómo las personas de esas comunidades recibían como a los profesionales, sociólogos o demás, para poderlos recibir en las casas propias para hacer esas entrevistas. ¿Cómo percibían ustedes como esa atención de ellos? Pues en nuestro caso, en nuestra experiencia, había una voluntad porque, como les contaba al inicio, siempre las propuestas de investigación se hacían contando con el aval de la comunidad. Entonces había una aceptación colectiva, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre antes de empezar se hicieron entiendo, varias sesiones con los cabildos. En este caso, cuando tú trabajas con pueblos indígenas, pues la autoridad son los cabildos. Entonces, el proyecto fue concertado con los cabildos y el proyecto fue socializado con la comunidad a través de los cabildos y eso permitió un aval colectivo. Entonces, cuando se escogieron en Sibundoy, creo que eran 15 jóvenes, los 15 jóvenes definieron a quién querían entrevistar. Generalmente la recomendación era que fueran sus abuelos para que nos contaran historias, sus abuelos, sus tíos. Ellos, cada uno y cada una escogió 5 personas y pues ellos mismos nosotros los acompañábamos a hacer las entrevistas, a hacer el ejercicio. Entonces era un trabajo desde la comunidad para la comunidad, acompañado, dirigido por Alfredo y acompañado en este caso por un equipo en donde yo lo integraba. Entonces, por eso es tan importante la planeación participativa desde el inicio con las comunidades. Ok, entiendo súper. O sea que eran también hasta los mismos jóvenes de la comunidad que realizaban las entrevistas, ¿sí? Exacto, les Wow. estábamos enseñando a ellos la técnica de entrevista de Alfredo para hacer programas de radio con las historias de sus abuelos y de la comunidad en general. Entonces, era dejar además un conocimiento en la comunidad.
porque también los indígenas en su momento se quejaban mucho de que va el investigador, los utiliza como objetos de estudio, se lleva la investigación y nunca las investigaciones retornan al territorio y nunca son utilizadas por la comunidad. Entonces, en este caso era un trabajo conjunto, concertado y dejando una técnica, en este caso, toda la experiencia de trabajo de Alfredo para que la comunidad la pudiera utilizar a favor de la reconstrucción de su memoria. Súper, gracias, Andrea. Perfecto, adelante. Andrea, en esa misma planeación participativa, yo te quisiera preguntar cómo manejaron el tema de los actores armados en ese contexto regional. Dentro de la planeación participativa se tuvo en cuenta a las comunidades, a los cabildos, se sabía dónde se iba a llegar, se sabía la forma en que se iba a llegar al territorio, que era por tierra, de una manera directa, pero recordemos también que estamos en un contexto en ese momento, y tal vez en este también, de conflicto armado interno. Entonces, los actores armados, en ese momento, ¿cómo se manejó esa situación para poder ingresar y permanecer un tiempo en ese lugar? Porque no era llegar un día en avión, aterrizar, entrar y salir, sino prácticamente convivir con la comunidad y estar un tiempo prolongado allí. Entonces, quisiera que nos contaras cómo se maneja ese tema. Sí, esa es una muy buena pregunta también. Sí, efectivamente, en ese momento, 2004, era un momento creo que el primer periodo de Álvaro Uribe, en donde había una arremetida paramilitar. El Putumayo tenía muchos grupos paramilitares en su momento, muchas masacres, y pues también estaban las FARC en bloque sur. Entonces, no era un contexto fácil. Generalmente, cuando tú tienes un aval de la comunidad, la misma comunidad hace un proceso de concertación con los grupos armados que hacen presencia no territorial. Entonces, al la comunidad decirte en un contexto de conflicto puedes venir, es porque ya hay, digamos, ya que hay que decirlo, una aprobación de ese actor que controla el territorio. En esa medida, cuando uno va a un territorio de conflicto, siempre tiene que consultarlo con las comunidades y las comunidades son las que definen si es un buen momento para ir o no ir. Había territorios donde queríamos ir a hacer entrevistas y nos decían, no, acá no vengan. Y pues sabíamos que eso implicaba o que eso quería decir que habría una situación de riesgo. Entonces, además por eso trabajamos mucho en Mocoa, que era como centro urbano. Solamente pudimos, digamos, hacer un viaje al Bajo Putumayo, que se llamaba un pueblito que se llamaba Piñuña Blanco en la frontera del río Putumayo con Ecuador. Y me acuerdo que inclusive a mi compañera y a mí, que fuimos a acompañar a una de las indígenas que iba a hacer entrevistas a su comunidad, este viaje pues lo pensamos muy bien, preguntamos, ella preguntó, consultó con la comunidad, nos ubicaron en un hotelito al lado del río y nos dijeron, aquí a veces bombardean, así que si hay algo o algo pasa, ustedes directamente bajan al río. Obviamente yo no dormí esa noche y sí se oía que pasaban ejércitos caminando de un lado a otro, ni idea quiénes eran, pero pues ahí había, digamos, como un respaldo de la comunidad. Si tú no tienes ese respaldo, si tú no tienes ese aval, pues tú hay territorios donde no te puedes meter. Entonces lo manejamos así y por eso pues nosotros realmente trabajábamos más en los contextos urbanos o en Sibundoy, que Sibundoy pues era una zona en ese momento que no tenía una presencia alta de actores armados y pues podíamos tener la tranquilidad de ir a veredas, acompañar a los jóvenes a las casas de sus familiares, de quienes querían entrevistar. Gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? Eso me surge otra pregunta. Por ejemplo, entendiendo esa como colaboración, tal vez, ¿habría algún proceso interdisciplinar, por llamarlo así, tal vez, con la fuerza pública, que tal vez que ustedes sintieran como esa cooperación adicional con sus trabajos o pues ese interés de poder aportar académicamente? ¿Sintieron alguna vez eso o no tanto? Hablando de la fuerza pública. No te entiendo muy bien. Si la fuerza pública apoyó como la investigación.
Sí, más o menos. Si había algún trabajo colaborativo también con ellos. No, porque la fuerza pública pues tiene un rol constitucional y no, la fuerza pública lo que debía era garantizar la protección de la población en general. Obviamente la fuerza pública sabía quién era Alfredo Molano, pero pues nuestro trabajo era directamente con las organizaciones indígenas y los indígenas. Y pues en ningún momento esta investigación tenía como objetivo tener la percepción de la fuerza pública en la historia o en la memoria de los indígenas, entonces pues jamás se hizo interlocución. Si tú tienes como un objeto de investigación de analizar el rol de la fuerza pública en una comunidad, pues claro que tendrías que ir a hablar con la fuerza pública, pero en este caso pues no era la intención y pues la fuerza pública lo que tiene es que por mandato constitucional proteger el territorio, no interceder en los procesos comunitarios. Perfecto, vale, gracias. Bueno, entonces para continuar, eh, eh, la etapa de la transcripción es fundamental porque tú no puedes editar ninguna palabra, porque así como es importante que tú te sientes, leas el contexto, estés en la sala, tú tienes que analizar los movimientos de esa persona, tú tienes que analizar las expresiones y no puedes editar, tienes que ser totalmente fiel a la manera en cómo las personas se expresan. Entonces, si las personas tienen un dicho, tienen una muletilla, esa muletilla tiene que quedar reflejada en la transcripción y por supuesto tiene que estar incorporada ya en el relato de la historia de vida. Entonces, el ejercicio de la transcripción, que es un ejercicio técnico que parece muy normal, tiene que ser un ejercicio muy riguroso porque es ahí donde tienes la materia prima y el lenguaje directo para que ese lenguaje directo no se pierda en la escritura del relato. Entonces, tú tienes que, porque hay gente que edita, no, esto está mal dicho, el campesino está hablando mal. No, el campesino no está hablando mal, el campesino está expresándose de acuerdo a su propio lenguaje y su propio contexto. En cada contexto hay una manera de expresión, en cada contexto hay un lenguaje propio de las comunidades. Entonces, eso tiene que expresarse en la transcripción porque es la materia prima para construir un relato que realmente recoja ese personaje, la manera en que se expresa, la manera en que utiliza el lenguaje, la manera en cómo describe, su comunidad, los procesos, las historias, la manera en que habla o se refiere a sus familiares, etc. Entonces, esa parte tiene que hacerse muy fiel para nosotras, hacer el ejercicio de transcripción de las historias que nos contaban los y los abuelitos indígenas, ingas y kamsá. Fue un ejercicio tediosísimo que nos duramos mucho tiempo porque la narrativa indígena no es lineal. Y como la técnica de Alfredo era un poco, déjate llevar por su historia, las múltiples ventanas que abre, trata de ubicarlo nuevamente en el tiempo para que vuelva y continúe, pero la narrativa indígena es circular. Entonces, la transcripción, volver a entender dónde habíamos dejado la historia cuando abría una ventana y volver a ese punto otra vez, no, fue un ejercicio, yo creo que fue el más complejo. Y bueno, y ya cuando tú logras tener esa transcripción, la tienes que imprimir, la tienes que leer y leer y leer, y empiezas a escoger cómo empiezas ese relato, qué elementos destacas, cómo lo construyes, siempre siendo fiel a lo que esa persona quiso expresarte, al sentido de la expresión de esa persona. Y ahí ya empiezas a contar, de pronto puedes sacar elementos chistosos de una experiencia que te contó, pero siempre ir contando el hilo conductor de su experiencia desde la propia voz, desde el propio lenguaje, desde la expresión cultural de su territorio. Eso es muy importante y ahí es donde logras ver esos distintos, digamos, personajes que ves tú en los trabajos de Alfredo Molano, que son tan auténticos y tan reales, porque hay una fidelidad a lo que generalmente Alfredo logra en la conexión con los campesinos y las campesinas, en la conexión directa con quienes está entrevistando. Entonces, es un ejercicio más que técnico de apertura a la diversidad y también de apertura al país y de
volvernos un poco sensibles con el otro y con quién es el otro, sin prejuicios. Entonces ahí es donde termina uno construyendo el relato y ya pues depende de las habilidades en la escritura, de las habilidades en tejer el texto, pues van surgiendo unos relatos más vivos o unos relatos más menos interesantes, pero pues ya es como la magia también de quien va reconstruyendo esa historia de vida. Esos son como los tres momentos y ya digamos para finalizar, lo que hicimos para este proyecto particular fue volver eso programas de radio, volver esos relatos programas de radio. Y cuando los empezamos ya a transmitir en las radios indígenas, eran todos estos abuelitos y abuelitas, las tías, los tíos, quienes habían sido entrevistados completamente maravillados de escucharse, de tener un momento de memoria y además fue muy lindo porque lo que nos contaban los jóvenes o también los adultos era que la tulpa, que era el fogón de estas comunidades donde se contaba la historia, el momento de la tulpa se había perdido. Entonces ya no había, ahora toda era una estufa eléctrica y ya se había perdido ese ejercicio de hablar mientras se cocinaba en el fogón de lo que pasaba, de la memoria, de las comunidades, de las historias y que entonces utilizar la radio para volver a escuchar esas reflexiones, para volver a escuchar qué les había pasado, lo que relataban los abuelitos de los cambios del territorio. Por ejemplo, Sibundoy tuvo una colonización de los capuchinos como por 80 años, fuertísima, adoctrinando a los indígenas. Contarle eso a los jóvenes, pues era muy importante. Y si no se tenía un ejercicio de memoria, un espacio para que ellos mismos contaran su historia, los jóvenes no iban a tener una claridad de lo que había ocurrido en el pasado. Por ejemplo, la lucha por la tierra. Los capuchinos les quitaron la tierra a los indígenas y los fueron desplazando de territorios donde no se podía cultivar y resulta que todo Sibundoy era un territorio, un pueblo indígena. Entonces, también contar esa historia de la lucha por la tierra y que los jóvenes que habían ya reconstruido esas historias tuvieran tan presentes las luchas de sus abuelos. Entonces, eso fue un ejercicio muy importante y les dejamos esa experiencia. Yo no he vuelto al Sibundoy, entonces no sé si efectivamente la radio tiene cada vez más programas de memoria o si nuevamente se está escuchando vallenato. Que ojalá sea una combinación de las dos, pero fue una experiencia muy, muy bonita y fue una experiencia que me cambió la vida. Desde que tuve ese trabajo, yo decidí que yo quería trabajar por todo Colombia entendiendo este país y así ha sido. Entonces fue como abrirme a Colombia en esa primera experiencia que tuve. Andrea, te voy a leer una pregunta de Juliet Mendoza. Sí, dice, muchísimas gracias por tus aportes. Me gustaría saber si desde tu perspectiva consideras que estas investigaciones, además de contribuir a entender el dolor del conflicto armado, también hizo sus veces de terapia para que todas estas personas pudieran descargar sus dolores y clamores donde muchos de ellos solo fueron escuchados por investigadores y no tuvieron otros ojos que se posaran en ellos. Es una muy buena pregunta, Juliet. Bueno, me faltó un punto muy importante. Yo siempre, pues desde muy pequeña he sido feminista y Alfredo me daba unos tips muy importantes casi que desde el feminismo y me decía que las mujeres cuando íbamos a entrevistar teníamos la magia de podernos conectar desde el cordón umbilical con la persona que vamos a entrevistar y que debíamos sentarnos de una manera como atenta, mirar a los ojos, nunca perder la mirada y sobre todo poner nuestro plexo solar de frente al entrevistador para poder tener una conexión mucho mayor generalmente a la que tenían los hombres. Entonces, esas eran, digamos, como unas recomendaciones desde, podríamos decirlo ahora, desde el enfoque de género, que generalmente en ese momento no estaban tan incorporados esos lineamientos en materia de género en la investigación, y mucho menos en la investigación de la historia oral. Entonces, era muy importante, muy interesante cómo desde una perspectiva de las mujeres, Alfredo veía facultades
para tejer ese lazo con quien íbamos a entrevistar. Eso quería como adicionar. Y frente a tu pregunta, por supuesto, no es solamente, creo yo, que cuando, y un poco teniendo esta experiencia, ahí había un poco de trabajo psicosocial también. Es decir, entrevistar y hacer que una persona pueda abrirse y hablar de su vida, una vida que en un contexto tan fuerte como ha sido la historia de este país y de conflictividad, pues también era una manera de votar, de exorcizar, de recordar, de recordar. Entonces, claro, en este ejercicio hay mucho dolor, hay recuerdos difíciles y hay emociones muy fuertes de parte y parte, tanto de quien está entrevistando, no apropiándose, pero sí conectándose con esa historia como de quien la está recordando. El recuerdo en este país es lleno de tristezas, es lleno de violencia, es de historias de desplazamiento, es de tortura, es de guerra, es de violencia sexual, es de desplazamiento. Entonces, abrir la voz de quienes no han tenido voz y han vivido en territorios de conflicto es un ejercicio emocionalmente difícil, tanto para quien está ahí entrevistando y tratando de contribuir a visibilizar esa historia de dolor, como para quien la está efectivamente narrando y la vuelve a revivir, ¿no? Entonces, hay que estar, digamos, un poco preparados para tener la fortaleza de estar ahí y acompañar de la manera más adecuada, de parar si hay que parar, de darle un vaso, de cogerle la mano a la persona si hay, digamos, si se da el momento y es la manera como de acogerlo y de acompañarlo y efectivamente tenemos que estar pues preparadas y preparados a que revivir la historia de este país no es algo que no remueva dolores y que además no nos impacte por precisamente escuchar todas esas narrativas de lo que ha sido la guerra y el conflicto en este país y la desigualdad. Entonces, sí es un ejercicio duro, pero también para quienes lo cuentan a veces también se descargan y poder hablarlo y poder hablar es muy importante para aliviar también. Y yo lo que veo en este país, pues de la experiencia que he tenido de trabajar en muchos territorios, es que Colombia tiene un pueblo muy resiliente, muy fuerte, que siempre está con toda la fortaleza para seguir adelante a pesar de todo. Entonces, ojalá pues en este contexto de una apuesta por una paz total, logremos que realmente esa paz llegue a las comunidades. La Sandra. profesora Sandra tiene levantada la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, yo quisiera preguntar si, por ejemplo, cuando, y siguiendo un poco con la pregunta anterior, digamos, cuando hay diferentes testimonios que, digamos, de alguna manera contradicen un hecho, ¿cierto? Es decir, si, si ese mismo hecho se cuenta por diferentes personas de una manera diferente, en ese momento, ¿cómo, y digamos, si se está haciendo, digamos, el relato, cómo se podría definir cuál es la verdad, por ejemplo? O si la verdad corresponde a la que dice esa historia. Bueno, esta es muy compleja. Primero, cuando tú haces un relato de historia de vida, pues tú no estás combinando distintas historias en un relato, tú estás relatando lo que una persona te dijo y en esa medida pues es la historia de la persona, la visión de la persona y precisamente no tienes por qué cuestionar o entrar a revisar si es desde la verdad o no que te está hablando. Eso es precisamente lo que nos decía Alfredo, no podemos entrar a reconstruir una historia de vida con unas preconcepciones de si lo que nos está diciendo es cierto o no. Simplemente estamos dándole la voz a esa persona y su visión. Y la verdad es una reconstrucción de múltiples voces, ¿no? La verdad no es quien define o una persona que defina qué es la verdad, sino la reconstrucción de múltiples voces para poder tener una manera de leer
un contexto determinado, como lo hace la Comisión de la Verdad. ¿Cuántas personas entrevistó la Comisión de la Verdad para tratar de entender un hecho o un contexto? Lo mismo es la historia de vida, no es yo digo la verdad y esto es real y esta persona dijo mentiras. No, cada persona desde su diversidad, su experiencia, su territorio, su vivencia personal, su percepción, vive un hecho de una manera distinta a otra. Entonces, permitir que muchos hablen es precisamente ampliar esa noción. Y la verdad lo que es múltiples relatos de un contexto, y en esos múltiples relatos es que tú vas entendiendo realmente el contexto. Pero no se trata de decir, este dijo esto, este no dijo esto, sino de permitir que la gente hable. Y como te digo, tú no estás en la técnica, Alfredo, tú no estás haciendo un ejercicio comparativo frente a un mismo relato, sino que son historias de vida de un mismo contexto de un tema. Por ejemplo, las historias de las cárceles, las historias de los campesinos sin tierra, y ahí en esos múltiples relatos tú vas más que estableciendo una verdad, entendiendo un contexto, ¿no? Es un ejercicio distinto. Bueno, desde mi punto de vista. Un poco desde lo que aprendí con esa experiencia. Adelante. Andrea, en ese proceso, bueno, de pronto va a sonar muy técnico, pero en ese recorrido y en ese proceso etnográfico con, con esta comunidad en particular del Putumayo, la convivencia, la cotidianidad, eh, el registro, el registro y las técnicas de investigación que ustedes utilizaron fue el diario de campo, la fotografía, el video, la narración en primera persona. Quisiera conocer un poco alrededor de esas técnicas de captura de la información. Y si para la misma utilizaron un formato de entrevista prediseñado o, bueno, creo que fue un poco más espontáneo alrededor de las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde, o el cómo, cuándo y dónde. Entonces quisiera conocer un poco alrededor de esas técnicas utilizadas para recoger la información, porque cuando uno se dirige a territorio puede entrevistarse con muchas personas y el registro puede quedarle en la memoria, pero si está en la grabación o está en el diario de campo, es mucho más fiable. Entonces quisiera conocer un poco de esas técnicas. Sí, no, los recursos que nosotros utilizamos fue la grabación de la entrevista y no con unas preguntas determinadas. O sea, Alfredo en eso era muy claro, las historias de vida, la técnica de historia de vida, eh, el, eh, el hilo conductor te lo da la persona con las preguntas básicas. Tú no puedes interferir y no, tú sí puedes ampliar, pero no interferir, porque entonces le vas a quitar realmente el sentido a la historia que esa persona te está contando. Y tú te tienes es que dejarte llevar por esa historia, ampliarla, esculcar en espacios que va abriendo, volver a retomar, volver a dejar que la persona se extienda, la persona conecta recuerdos con recuerdos y es tú ir orientando esa ampliación de la experiencia. No es cortando con preguntas ni es cortando lo que la persona bajo tu interés debería responderte. Entonces, eso es fundamental. El recurso básico era, por supuesto, primero la lectura de contexto, como les decía, que es una lectura integral desde la geografía del territorio hasta pues, los análisis que tú puedas hacer a nivel de el desarrollo político, del conflicto, de la economía, de qué está pasando. Pero por el segundo punto era la grabación de esta entrevista, el recurso. Y por supuesto las notas de diario de campo que cada uno iba teniendo, ¿no? De los distintos momentos, porque entonces tú vas a entrevistas al personaje, pero también es muy importante ir a hablar tal vez con el alcalde que te cuente qué está pasando en el territorio, ir a hablar, por ejemplo, como les decía, con las organizaciones, con los cabildos, que te cuenten y hacer como algunas relacionamiento que te permita ampliar un poco más lo que está ocurriendo en un contexto determinado. Pero básicamente es la técnica de dejar fluir, que la persona pueda realmente narrar su versión, narrar su historia con su propio lenguaje, con sus propias palabras, narrar su propio sentido de la vida y tú ser una guía en permitirle a esa persona que vaya ampliando, ¿no? Que vaya ampliando la información y seguirlo conectando a que te permita
ir en cada momento del desarrollo de su historia. Por ejemplo, uno empieza, usted cuándo nació y dónde, y esa persona te va contando. Esa persona generalmente abre ventanas, como les contaba. Entonces tú vuelves, una vez esas ventanas se agotan, tú vuelves al momento. Bueno, usted me había contado que a los 4 años vivió. Después, ¿qué pasó? ¿Usted qué hizo? ¿Dónde estudió? ¿Se quedó ahí? Entonces la persona vuelve y te abre otra anécdota. Y tú vas esculcando en esas anécdotas y vuelves nuevamente al hilo conductor, que es el paso a paso de la historia. Si, digamos, esa persona tiene un perfil más político, seguramente en su entrevista van a salir elementos de la política del país que hay que esculcar, que hay que ayudar a que la persona fluya y recuerde más. Si esa persona tiene un liderazgo, entonces seguramente eso va a estar muy marcado. Y así tú vas, digamos, recogiendo cada personaje. Pero los recursos yo creo que el mayor recurso es la sensibilidad de cómo conectarte a hablar y darle tiempo a poder hablar de su historia y su memoria con las personas. Una entrevista de historia de vida puede durar 2 horas, 3 horas, inclusive a veces hay que parar y volver a retomar, y puede ser un ejercicio muy, muy, muy largo, ¿no? Porque hay personas que tienen muchos recuerdos y que van conectando recuerdo con recuerdo, y va saliendo un material muy amplio. Entonces, esa es como la base. Y lo segundo es ya pues un poco la capacidad de traducir en un relato literario todo eso que escuchaste, todo eso que sentiste, manteniendo esa fidelidad en el lenguaje y en el sentido de lo que la persona te quiso expresar. Por eso hay que vivir el contexto. Y por eso también es fundamental hacer la entrevista, transcribirla y hacer el relato, porque si tú guardas la entrevista 1 año, pierdes eso que sentiste, eso que comprendiste a otros niveles más allá del lenguaje que esa persona quería contar de su propia experiencia de vida. Sí, entonces esta técnica de aprender a hacer las entrevistas o de hacer una buena entrevista, ¿se aprende solamente haciéndola o ustedes tenían unos ensayos previos, una inducción previa? Y digamos, si uno quisiera emplear actualmente esa técnica de la historia de vida, ¿dónde podríamos aprender a hacerlo? Sí, Alfredo generalmente llegaba, daba un taller con estos elementos que yo pues reduje acá desde lo que recuerdo de ese momento y mirando un poco mis notas, y después nos íbamos a hacer el ejercicio. Entonces, cuando hablaba de la historia oral, pues primero nos hacía una charla fascinante de qué era la historia oral, la importancia de la historia oral. Cuando empezamos a hacer las entrevistas, pues él entrevistó delante de los jóvenes y las jóvenes que estaban en el taller, varias personas, abuelitos y abuelitos que ellos habían escogido para que ellos vieran cómo Alfredo llevaba la entrevista y hacía como todas estas alarmas: no corten, no cuestionen, abran el relato, abran el recuerdo, vuelvan y recojan. Y realmente Alfredo tenía una fluidez para poderse comunicar con las personas increíble. La comunicación con la gente no es fácil. Y tú generalmente estás buscando que lo que tú piensas, por ejemplo, si es político, lo realmente lo argumentes con lo que la otra persona te está diciendo, o quieres justificar la forma en la que tú piensas con el relato del otro. Y precisamente esas eran las alarmas que establecía Alfredo. Tú despójate de lo que tú eres y métete en el personaje y ayuda a que ese personaje libere todo lo que quiere decir, ¿no? Entonces también por eso era tan importante hacer el trabajo muy continuo, ¿no? Etapa por etapa, pero pues no haciendo la entrevista, guardándola 1 año en la casa y después volverte a conectar, no, porque escribir el relato era una experiencia también vivencial, ¿no? Entonces, pues eso, ¿dónde puedes? La familia de Alfredo Molano creó una fundación que en este momento la dirige Alejandra Salazar Molano, una sobrina de él, y creo que estaban haciendo un ejercicio de reconstrucción de toda la metodología. No sé en qué va,
ese proceso, pero creo que ese es como el único en donde puede haber como una recolección de la metodología de Alfredo. Lo está haciendo su familia. Muchas gracias. Andrea, tengo una preguntita. Para usted realizar estos trabajos, ¿cómo se componía el equipo de ustedes? Además de tener sociólogos, historiadores, ¿habían tal vez psicólogos, comunicadores sociales o de cómo más se componían? No, éramos Alfredo, eh, dos compañeras de Alfredo que habían trabajado con él durante muchos años en muchas investigaciones, en muchos trabajos. Eh, una de ellas era socióloga y la otra no me acuerdo, eran mujeres adultas. Y yo, que era la que hacía el trabajo de base, yo era la joven que me quedaba en la comunidad acompañando el proceso, cada etapa del proceso con los jóvenes y las jóvenes indígenas. Eh, Éramos solamente 4 personas. Alfredo y las dos compañeras venían por etapa y yo me quedaba haciendo todo el trabajo de base viviendo allá en la comunidad. Yo vivía en un hotelito y todos los días me iba, como eran 15 jóvenes, pues a acompañar a cada uno a hacer la entrevista, a buscar la entrevista, después acompañar a cada uno en la transcripción. A cada uno los iba acompañando en cada una de las etapas del proceso y Alfredo y el resto del equipo venían periódicamente para avanzar en cada etapa. Eh, Eso fue básicamente, éramos 4 personas. Andrea, y en este caso, ¿cuánto tiempo más o menos estuvieron en esa zona haciendo este trabajo? Un año en Sibundoy y un año en Mocoa. Eh, es un trabajo bastante dispendioso. Además, ir al ritmo indígena, hacer las entrevistas, eh, es otro ritmo, es otro tiempo. Entonces, y acompañar 15 jóvenes, hacer 5 entrevistas cada uno, después los relatos, fue un proceso maravilloso, pero fue todo un proceso. Y después, perdón, no éramos 4, sino 5. Al final teníamos un compañero que era especialista en radio, entonces vino a coger todos esos relatos y a enseñarnos a volver programas de radio y los mismos jóvenes eh, escogían las partes, hacían el programa, algunos entonces hacían la narración en voz, la voz del relato. Bueno, fue todo un ejercicio también muy creativo. Bueno, y dentro de la estructura, bueno, hemos hablado de los componentes metodológicos, teóricos, vivenciales, prácticos, pero las investigaciones también requieren de financiación, tener unos investigadores, poder cubrir unos gastos por 2 años de ese equipo de trabajo. Esta financiación para este proyecto en concreto, ¿quién la hizo? Como conté al inicio, fue financiada por la Embajada de Holanda. Recursos de cooperación para el desarrollo y sobre todo focalizados en fortalecer los procesos de memoria y de identidad de los pueblos indígenas. Ah, perfecto, no lo había oído. Muchas gracias, Andrea. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para Andrea. Increíble. No, yo también tenía como esa duda, pero no sé si alguien tenga alguna otra pregunta más de tipo como metodológico respecto a eso. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte ya un poquito más acercándonos sobre Alfredo, nosotros que no tuvimos tal vez la oportunidad de conocerlo de cerca o más a fondo dentro de su vida como tal, preguntarte cómo lo describirías a él, cómo era Alfredo Molano. No, era un personaje maravilloso, de una sensibilidad sin límites, totalmente con mucha humildad. Para tú poder hablar con las comunidades tienes que tener mucha humildad, no puedes llegar con arrogancia, con ansias de poder a relacionarte. Una persona que tenía la sencillez de poder establecer un diálogo con el que estuviera sentado al lado de él y darle la importancia que merecía, ¿no? De poder realmente volver a cada personaje una persona trascendental en toda la historia. Eso era
Alfredo y obviamente su sensibilidad, su conocimiento, su capacidad en la escritura, su capacidad en la investigación. Esta es la técnica de historia oral, pero Alfredo también era un periodista y en su técnica como periodista pues obviamente utilizaba otros recursos, ¿no? Y otra manera de entrevistar y otras metodologías, pero acá yo pues estaba centrada y lo que yo aprendí en la historia de vida y que fue además un método particular que él creó, es su método, ¿no? Y ese método fue el que permitió que Colombia entendiera un poco más a la Colombia profunda y las problemáticas de la Colombia profunda. Era una persona totalmente amplia, interesada por todo, pues tanto de sentarse a hablar con el que estaba en la tienda, como comerse el pan que había en la tienda, poder comprender lo que era Colombia desde muchas dimensiones, totalmente riguroso. Alfredo se levantaba a las 5 de la mañana a escribir. Alfredo escribía, la escritura es un ejercicio muy complejo y la escritura generalmente, pues hay personas que pueden escribir de noche, pueden escribir de día. Alfredo era de las personas, o por lo menos en lo que me tocó a mí en este trabajo, que le fluía la escritura a las 5 de la mañana. Entonces también eso es muy importante, tú saber en qué momento fluyes más mentalmente, ¿no? Porque no es fácil el ejercicio de escribir. Entonces, él escribía en ese momento sus artículos en El Espectador a las 5 de la mañana y escribía de 5 a 8, de 5 a 9 y ya ahí a esa hora ya empezaba a hacer otras labores, eh, pues distintas labores que él tenía. Era una persona muy sensible, muy feminista. Para mí también tenía muchas, su investigación era muy desde los sentidos, desde la sensibilidad, y eso también permite sacarlo un poco de ese concepto ortodoxo de la investigación científica, a meterlo a otros enfoques distintos, a otras concepciones de acercarse con la realidad, de no volver objeto de estudio mi objeto de estudio el sujeto de estudio, sino de co-construir con las comunidades, ¿no? Entonces era un personaje muy especial. Estar al lado de él era, y escucharlo hablar media hora era aprender de historia, de política, de geografía. Algo que a mí también me marcó muchísimo fue su capacidad de integrar a las investigaciones la geografía del país. Él no podía entender la historia de una comunidad sin hacer referencia a los ríos, a las montañas, al desarrollo geográfico de ese territorio. Y para él la historia va ligada a la geografía, ¿no? A la geografía del país. La historia de una comunidad se desarrolla en el río. ¿Qué está pasando? Si tú lees el río, estás leyendo lo que pasa con esa comunidad a nivel económico, a nivel político, a nivel social, ¿no? Entonces, a veces tú eh, lees de algo y no tienes en cuenta pues ese contexto, y para Alfredo el contexto de la geografía era trascendental en entender el desarrollo de la historia de Colombia. Sí, yo creo que tener una experiencia al lado de Alfredo es como un despertar, ¿no? Es como un despertar de donde vives y del país que tienes enfrente. Genial, Andrea. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Queremos agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos, Andrea, por tu experiencia, por dejarnos estas herramientas que son pues, muy útiles para recordar a Alfredo Molano como un investigador también alternativo que se alejó precisamente del dogmatismo de las investigaciones en las ciencias sociales y que propuso métodos propios para poder acercarse a la Colombia profunda de la que hablaba Salsborda en su momento. Y adicionalmente entender un momento sociopolítico de la historia de Colombia que él pues, retrató en sus distintos textos, en sus artículos de prensa, en sus entrevistas y documentales, y en la formación de nuevos investigadores, ¿no? Porque Alfredo también deja un legado de personas que trabajaron con él, como es tu caso, de personas que han leído sobre él y que lo han investigado y que se han apropiado de esos conocimientos. Y pues lo que buscamos nosotros en este semillero de investigación y en este grupo de investigación es precisamente rescatar ese legado y
y transmitirlo a nuevas generaciones de nuevos investigadores y estudiantes en proceso de formación para ser investigadores y que estén interesados por las problemáticas profundas que tiene nuestro país. Entonces, muchas gracias, Andrea, por tu colaboración con nuestro semillero de investigación. Sé que una vez terminemos esta grabación, la vamos a subir a nuestras redes sociales y la vamos a compartir en ellas. Y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente ha sido para mí muy conmovedor volver a esa historia o a esa experiencia de trabajo con Alfredo. Me ha sido muy, muy lindo y también muy útil volver a recordar como esas enseñanzas y volver a revivir ese personaje tan fascinante y tan importante en este país. Entonces, no, les agradezco muchísimo el espacio y espero que esta charla, de esta experiencia, pues sea útil también para sus investigaciones y bueno, y aquí estaremos y seguiremos el intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Una hora larguita, muy interesante, agradable y muy valiosa para cada uno de nosotros, quienes admiramos y trabajamos en la lectura, en esa preocupación por conocer más nuestra sociedad colombiana. Y pues realmente ha sido muy valioso compartir tus palabras el día de hoy. Y te enviamos un abrazo aquí desde Semilleros en mi paz y bueno, pues esperamos entonces contar contigo en próximas oportunidades para seguir haciendo memoria y también pues construyendo el legado de. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy importante el espacio. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, y feliz día para todos y todas. Y muchos éxitos con todos los procesos de investigación. Feliz día, muchas gracias.